Ya vamos a trabajar en la instalación de la base de datos Oracle. Como vimos la semana pasada, tenemos que fijarnos en dos detalles importantes antes de instalar. Primero, que la máquina virtual tenga en las preferencias de redes creada una red de host only o de solo anfitrión. Esas tienen que tener una creada. Si es que no tienen, crean una inmediatamente. El nombre puede que no sea el mismo nombre que me aparece acá, pero deben tener una red solo anfitrión. Esa es la única configuración que necesitamos hacer a la máquina virtual. Segundo, fijarnos de que la imagen que tengamos sea la imagen con estado inicial o clean que sale en la base de datos que tienen ahí, que sea la original. Y tercero, que en la configuración de la máquina virtual en redes tengan dos adaptadores. El primero, que sea el solo host que acabamos de crear, y el segundo, que sea un adaptador NAT. El 3 y el 4 no son necesarios. Entonces el primero debe ser el solo host. Seleccionamos el que acabamos de crear, que es el único que debería haber. Y el segundo debería ser en NAT. Eso es lo que necesitamos chequear antes de hacer cualquier cosa. Iniciamos la máquina virtual. Y tenemos que asegurarnos de que tengamos red. Uno de los requisitos de la instalación es que tenga red. Por lo tanto, cuando empieza a aparecer la barra roja, apretamos escape y ahí nos va a salir el estado del servidor. Ahí debería pasar todo en verde con OK. Y estamos acá. Acá, la password para todas las contraseñas que están acá son Oracle. Entonces vamos a entrar con usuario Oracle, password Oracle. En el escritorio tenemos los manuales de instalación que los pueden consultar. Acá están todos los manuales de la asignatura y de la certificación Oracle. Y vamos a trabajar con un terminal. Estamos dentro de la cuenta Oracle. Lo que necesitamos hacer es instalar tres cosas: el grid, el database y la base de datos propiamente tal. Y en ese orden. Entonces, una vez que estamos acá, lo primero que vamos a hacer es instalar el grid. Para eso nos vamos a la carpeta cd/stage, la versión, y ahí tenemos esas tres carpetas. Bueno, tenemos database, database 2 y grid. Entramos a la carpeta grid, cd grid, y ejecutamos sh el instalador, que siempre es run installer. Recuerden completar con tab. La i de installer es i mayúscula. Y ahí vamos a tener el primer instalador. Una vez que estemos acá, vamos a decirle que no ocupe actualizaciones de software, porque no las vamos a ocupar por el momento. Siguiente. Le vamos a decir que vamos a configurar un servidor solo, standalone server, que no vamos a configurar una arquitectura para cluster, sino que un servidor solo. Siguiente. Seleccionamos los lenguajes, vamos a dejar inglés. Y acá seleccionamos los grupos en los cuales queremos sacar la información. Seleccionamos los 4 primeros, es suficiente. Luego nos pide las cuentas de usuario. Acá podemos colocar password para el usuario sys y el SNMP, pero vamos a usar la opción de abajo, que es especificar la misma cuenta, perdón, el mismo password para todas las cuentas. Oracle. Me va a decir que el password no cumple los estándares, porque obviamente es un password bastante sencillo, pero vamos a usar eso para mantener los passwords dentro de la aplicación.
Luego me pide los grupos. Y acá vamos a cambiar todos los grupos a DBA. El administrador va a ser grupo DBA, DBA y DBA. Damos siguiente. Aceptamos. Acá nos salen las direcciones donde van a estar. Vamos a usar las que vienen por defecto. No hay que cambiar nada ahí. Lo mismo acá. El inventario va a quedar donde está por defecto. Siguiente. Nos va a mostrar un resumen de lo que va a realizar. Y una vez que estemos listos con todo lo que quiere realizar, presionamos instalar. Acá se demora. Y esto se va a detener en la parte que sale acá abajo que dice ejecutar scripts de root o de administrador. Ya, para instalar esto necesitamos tener permisos de administrador. Entonces lo que tenemos que hacer es, nos pide que ejecutemos estos dos scripts que están en el listado, pero tenemos que estar logueados como root. Entonces para eso nos vamos a ir al terminal y vamos a abrir un nuevo terminal. En ese terminal vamos a escribir su espacio menos. El su es cambiarse a superusuario. Y el password es Oracle. Ahí vamos a estar como root. Entonces ahora tenemos que ejecutar estos dos archivos que están que nos dicen en la pantalla. Entonces escribimos sh espacio y la dirección que sale ahí. /u01 app hora inventory hora install.root.sh. Entonces sh y el nombre que nos dan ahí. Y el primero es rapidito. Y el segundo lo mismo. sh espacio u01 /app Oracle producto 11 grid root. Cuando ejecutemos el segundo script nos va a pedir un path. Nosotros lo único que hacemos es apretar enter. No tenemos que cambiar nada. El segundo script se demora un poquito más. Cuando termine acá, nos va a salir que se configuró exitosamente y va a quedar ahí. Ahí ya no tenemos que hacer nada más con la terminal de root por el momento. La podemos cerrar. Volvemos al instalador. Y después de ejecutar los dos scripts, recién ponemos OK. Y ahí va a terminar la instalación. Acá el único punto que podría fallarles es el Oracle Net Configuration. Eso les puede fallar si es que no tienen habilitada la red en el equipo. Por lo tanto, tienen que asegurarse de que tenga red, de que te hayan creado la tarjeta de red host only, la segunda tarjeta como NAT, y ahí va a pasar. Si es que falla ahí, tiene que volver a instalar, asegurándose de que tenga red del equipo. De aquí en adelante, solo es esperar que termine de instalarse y estaríamos OK con la instalación del grid.
Entonces, ya instalamos el grid. Ahora vamos a instalar el administrador de base de datos. Para eso vamos a escribir de nuevo cd/stage 1102, pero ahora en vez de entrar a la carpeta grid que habíamos entrado recién, entramos a la carpeta database. Y dentro de la carpeta database, sh run installer. Acá me pregunta si es que quiero algún correo y recibir notificaciones, le ponemos que no. Que no quiero actualizaciones nuevamente de software. Y acá me pide tres opciones. La primera dice crear y configurar una base de datos. La segunda, instalar solamente el software de base de datos. Y la tercera, actualizar una base de datos existente. Si ponemos la primera, va a crear una base de datos por defecto. Nosotros no queremos crear una base de datos por defecto, queremos crear nosotros después la base de datos. Entonces vamos a elegir la segunda, que va a instalar todo el software, pero no va a instalar ninguna base de datos. Luego nos pregunta qué tipo de base de datos, le ponemos que queremos una base de datos de instancia simple. Seleccionamos el idioma y el tipo. Vamos a trabajar con una estándar, que es la más básica. Acá tienen que preocuparse. Nos va a salir la dirección donde está la base de datos y la ubicación donde está el software. Esta dirección tenemos que copiarla y tienen que guardarla. Entonces lo ideal es copiarla, ir al escritorio, botón derecho, un documento vacío. Le ponemos, no sé, pues home. Y guardamos esa dirección. Porque esa dirección la vamos a ocupar más adelante. Una vez que tenemos guardada esa dirección, continuamos. Nos van a aparecer los grupos, nuevamente tenemos que marcarlos como DBA. Vamos a trabajar siempre con grupos DBA, así que cada vez que nos pida grupos, los cambiamos de DBA. Nos va a salir el resumen y le ponemos instalar. Y acá, al igual que recién, tenemos que esperar hasta que nos pide ejecutar los scripts como root. Bueno, cuando les salga esta pantalla, lo mismo que recién. Nos va a pedir ejecutar estos scripts como root. Abrimos un terminal. Entramos como root, su espacio menos, password Oracle. El grid y ejecutamos la base de datos. La dirección que nos sale ahí. U01, app, Oracle. Y para eso necesitamos un comando que es el dbca. Por defecto, si ustedes lo ejecutan, les va a salir dbca que no existe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apretamos Enter, cambiar el home de la instancia que vamos a ocupar. Y para eso escribimos punto, espacio, hora end. Hora end terminamos la instalación. Son las variables de entorno de Oracle. Con eso terminamos la instalación. Y ahí me va a pedir el SID. Por defecto en esta máquina virtual es ORCL. Anoten esos valores. ORCL, Enter. Y acá tengo que escribir el home que había dejado guardado del paso anterior. ORCL y el home que teníamos guardado.
Una vez que hicimos eso, ahora voy a poder ejecutar dbca. Y ahí vamos a ejecutar el asistente de configuración de la base de datos. Entonces es importante ejecutar el hora_end, punto, espacio, hora_end, usar como ID ORCL y usar el path del home que habíamos guardado en el paso anterior. ¿El OREM es OREM? ¿El OREM.OREM es OREM? Hora_end, ENV, de environment. ¿Hora? M. ENV. CNV. Ya. Luego creamos la base de datos. Y acá vamos a ponerle crear una base de datos. Siguiente, de propósito general. Siguiente. Y el nombre. Y vamos a crear una que se va a llamar INACAP. Por defecto, el SID queda como INACAP, el mismo nombre que le demos a la base de datos. Tenemos que asegurarnos que esté tiqueado el configurar el Enterprise Manager, que por defecto está tiqueado. Y nuevamente acá le ponemos el mismo password a todas las cuentas. Oracle. Nos dice que el password no es recomendado porque no es complejo. Le ponemos que no importa. Y acá podemos escoger distintos elementos de la configuración. Los templates vamos a dejar todo por defecto. Podemos poner finish y va a instalar al tiro, pero vamos a pasear por acá. ¿Dónde va a estar el Fast Recovery Area? Siguiente, los scripts que vamos a utilizar. Siguiente, los espacios de memoria que vamos a utilizar. Y el resumen. Finalmente marcamos crear la base de datos. Podemos guardarla como un template para que después cuando queramos instalarla nuevamente no tengamos que volver a pasar por todos los pasos. O un script. Por el momento solo lo voy a crear. Y presionamos finalizar. Nos muestra el resumen, ponemos OK. Y ahí comienza el proceso de instalación ya de la base de datos propiamente tal. Sí. Con el... Ya muchachos, cuando terminen la instalación va a llegar a esa pantalla. Acá tienen que fijarse en la URL que está acá arriba. Esa URL es donde nosotros vamos a administrar la página. Entonces esa tienen que copiarla. Una vez que está instalado todo, vamos a poder usarlo mientras tengamos la máquina. Si nosotros reiniciamos la máquina, tenemos que instalar un par de servicios antes. Entonces, si es que yo reinicio, voy a ponerle reboot, voy a reiniciar el servidor. La máquina virtual por algún motivo se queda pegado ahí, no se cierra, así que hay que cerrarla. Asegúrense de que cuando cierre la máquina no tengan tiqueado porque si no la van a cerrar y van a volver todo al inicio. Entonces tienen que asegurarse de que eso no esté tiqueado. Entramos de nuevo. Entramos Oracle. Nuevamente abrimos un terminal. Si yo trato de ejecutar algún comando, por ejemplo el dbca, no me va a funcionar. Entonces nuevamente tenemos que ejecutar el hora_end. Con la única diferencia que ahora, como creamos una base de datos nueva que le pusimos INACAP, el SID es INACAP. Ahora, necesitamos levantar dos cosas para que funcione la base de datos. Primero es el listener. Y el comando del listener es ls, aprieto tab, y el que está ahí. lsnrctl. Recuerden que esto
completa. Y después starts. Con eso ejecutamos el listener, que es para escuchar los pedidos de conexión a la base de datos. Y segundo, el Enterprise Manager. Y ahí es mctl, Enterprise Manager Control, start, db console. Esos son los comandos que vimos en las clases. Y con eso vamos a levantar el Enterprise Manager. Nuevamente me va a aparecer acá la dirección. Mientras levanta, la podemos copiar. Esperamos que levante. Ahí está, ok. Y ahora sí vamos al navegador. Y pegamos esa dirección. Solamente hasta EM. Hasta ahí está el Enterprise Manager. Me va a salir esa opción, esa pantalla. Me dice que la conexión no es confiable porque no tiene certificado. Le ponemos abajo, entiendo los riesgos, agregar excepción y confirmamos la excepción de seguridad. Ahí va a confiar en la página y ahora estamos en la administración web. Y acá nos pide el usuario y el password, el usuario sys, el administrador, la password Oracle que le pusimos a todo y conectar como administrador de base de datos. Ponemos login y ahí deberíamos estar ya en la pantalla de administración. ¿Qué es lo importante? Primero, que la flechita verde esté para arriba. Eso significa que está la base de datos corriendo, que está funcionando todo ok. Nos va a salir el nombre de la base de datos, ahí in a cap. Nos va a salir que el listener está funcionando y acá ya podemos administrar todo lo que necesitemos. Acá vamos a configurar la administración, performance, el servidor, etc.